Una de las cosas más fascinantes de la iglesia de Scombe es que está mucho más cerca de la época de Jesús que de nuestros días. Fue construido 700 años después de la época de Jesús y ahora han pasado 1400 años más. Pero no es solo eso, estamos rodeados de viejas lápidas de diferentes épocas y muchas de ellas tienen inscripciones que nos dicen lo que la gente creía sobre la vida después de la muerte y la esperanza que podría haber. Aquí hay una inscripción con un bonito poema que expresa la clásica esperanza cristiana y dice: vayan a casa, queridos amigos, y déjenos aquí. Déjenos reposar hasta que Cristo aparezca. Cuando Cristo aparezca, esperamos tener una gozosa resurrección de la tumba. Esa es la esperanza cristiana clásica. Estamos reposando aquí en este momento. Este no es el final de la historia. Jesús va a regresar, y cuando regrese, habrá una resurrección. Todas estas tumbas, como en todos los cementerios ingleses, están todas orientadas hacia el este, pues se asumía que Jesús saldría como el sol por el este, y entonces todos se levantarían para recibirle cuando llegara. Esa es la esperanza cristiana clásica. Pero para muchos, en los últimos 150 años más o menos, la esperanza se ha convertido en algo muy diferente. Ahora para muchos solo se trata de ir al cielo al morir. Ya no se habla del reposo y luego de algo más, tampoco ya no se habla de una resurrección corporal, sino de abandonar este mundo y volar a otra parte. Y de hecho en este cementerio hay tumbas que lo expresan de esa manera. Mucha gente está confundida sobre esto, pero es muy importante que lo estudiemos con cuidado, y de eso va a tratar esta sesión. ¿Qué le ocurrió exactamente a Jesús 3 días tras su ejecución? ¿Por qué los primeros cristianos usaron esa extraña palabra resurrección para describir lo que creían que había sucedido? ¿Y qué podemos decir sobre nuestra perspectiva de lo que ellos pensaban? Para responder a esas preguntas, me pareció útil volver y rastrear un poco lo que la gente del primer siglo creía sobre lo que sucedía después de la muerte. Puedes clasificar esas creencias en dos grupos, la de los antiguos paganos y la de los antiguos judíos. Los antiguos paganos creían en un montón de cosas. Al fin y al cabo, algunos de los emperadores romanos creían que, al morir, iban a convertirse en dioses y sus familiares mujeres en diosas. Pero había muchas otras creencias. Algunos antiguos paganos solo creían que al morir, eso era todo, ese era el final. En algunas lápidas antiguas se encuentra una pequeña inscripción en latín que dice: una vez no fui, una vez fui, ahora no soy y no me importa. Era muy común pensar así en aquella época, pero otros creían algo más positivo, que tu cuerpo moriría y se descompondría, pero que tu alma iría a un lugar muy bonito y agradable y viviría allí durante mucho tiempo. Y otros creían que tu alma descansaría por un tiempo, pero después volvería a un cuerpo diferente. Te convertirías en otra persona, y así sucesivamente. Hay un montón de variaciones sobre esas creencias. El pueblo judío tenía menos variedad, pero aún así algunas. Algunos de ellos parecían creer que la muerte era realmente el final. Algunos parecían creer que el alma se iría a otro lugar. Pero, curiosamente, durante la época en que vivió Jesús, un número significativo de judíos realmente creían que llegaría un día, no instantáneamente, pero que un día Dios resucitaría de entre los muertos a todo su pueblo, quizás incluso a toda la raza humana, pero sin duda a todo su pueblo o a todos los justos. Y cuando ellos usaban la idea de la resurrección, no se referían a un alma que se iba al más allá. Se referían a alguien que resucitaba físicamente de entre los muertos, de modo que volvía a ser realmente él mismo, quizás incluso más. Así que hay que preguntarse no solo por qué los primeros cristianos decían que eso es lo que le pasó a Jesús, sino también qué pensaban que les pasaría a ellos y a todas las personas tarde o temprano. Esto es particularmente llamativo porque en muchas culturas, incluidas las contemporáneas, las cosas que la gente cree sobre la vida después de la muerte, las cosas que dicen sobre eso, en el funeral de alguien, por ejemplo, tienden a ser muy conservadoras. Tiendes a decir más o menos lo que la gente te decía cuando eras joven, porque es un momento muy solemne para atenerse a lo que sabes y a lo que la tradición te ha dejado.
Pero fascinantemente, todos los primeros cristianos de los que tenemos evidencia a lo largo de los primeros 100 y 200 años del cristianismo, todos dijeron que lo que iba a suceder era la resurrección. En otras palabras, ellos prefirieron una opción y solamente una opción de toda esa gama de antiguas cosmovisiones paganas y judías. Así que el historiador debe preguntarse lo siguiente: ¿por qué todos ellos cambiaron de opinión y optaron por esta? Tenían otras opciones. ¿Por qué eligieron esta y solo esta? Por supuesto, su respuesta fue: la razón por la que vamos por este camino es que Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos. Así que tenemos que volver atrás y mirar las historias que contaron sobre lo que había sucedido. Y cuando volvemos a los libros que llamamos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que cada uno de ellos cuenta la historia del primer domingo de resurrección de maneras bastante diferentes. Y eso es fascinante, porque si se hubieran reunido 40 o 50 años después y hubieran dicho: es hora de que escribamos una historia que convenza a la gente, no lo habrían hecho así. Lo habrían armado todo, y se habrían asegurado de que todos los detalles coincidieran exactamente. Pero las historias no son así. Se parecen más a lo que sucedería si se produjera un acontecimiento extraordinario, un accidente de tráfico, un accidente de avión o algo así, y todo el mundo, durante las horas posteriores al suceso, lo contara como si lo hubiera visto, a menudo contándolo con algunos detalles confusos y desordenados. Así es como se leen un poco los evangelios en ese punto. Pero hay otras cosas raras en esas historias que me hacen pensar, como historiador, que realmente tienen el tono de así es como lo contaron al principio. Por ejemplo, es muy interesante que las mujeres, las seguidoras de Jesús, juegan un papel muy importante y notable en todas esas historias. Los hombres están por ahí escondidos. Los seguidores varones de Jesús pensaron que las autoridades también iban a ir por ellos. Pero fueron las mujeres, las primeras en llegar al sepulcro y las primeras en ir a contárselo a la gente. Ahora muchas feministas podrían decir que eso es estupendo y pasar a otra cosa. Pero es más interesante que eso, porque en el mundo del primer siglo, las mujeres no eran consideradas testigos creíbles. En otras palabras, si hubieras inventado estas historias 5 semanas o 50 años después, nunca habrías colocado a las mujeres como testigos principales. Pero ahí están, al frente y en el centro de las narraciones. Algo muy raro está ocurriendo aquí. Además, el aspecto de Jesús en esas historias de resurrección es fascinante, porque en algunas de las especulaciones judías sobre la resurrección, parecen decir que la gente volverá exactamente como era antes, sin cambios, al mismo cuerpo, al mismo tipo de vida física, que todo volverá a ser como antes. Mientras que otros, entre los que especulan sobre la resurrección, parecen decir que cuando resucitemos, seremos como estrellas en el cielo, brillaremos como cuerpos celestes. Curiosamente, en los relatos de los evangelios, ninguna de las dos cosas es cierta. Obviamente Jesús no brilla como una estrella. Lo habrían dicho si hubiera sido así. Él aparece al principio como alguien igual a ellos, comiendo y bebiendo con ellos, y pudiendo ser tocado. Pero también hay cosas muy raras que suceden. Porque a veces Él aparece y desaparece. Y a veces no saben muy bien qué está sucediendo. ¿Está realmente ahí? Creyeron que era un fantasma, pero resulta que no lo es. Y de nuevo debo decir que si se hubieran inventado historias más tarde para decir, ahí lo tienes, es realmente un ser físico después de todo, ellos no lo hubieran hecho así. Uno de los principales eruditos de nuestro tiempo, que no es un cristiano practicante, lo ha expresado así. Parece como si estuvieran intentando explicar algo, para lo que sabían que no tenían un lenguaje muy apropiado. En otras palabras, aquí ocurre algo nuevo. ¿Qué era esto? Bueno, podemos mirar hacia atrás históricamente y decir que la única manera de que hubieran contado historias como esa era que hubieran sucedido dos cosas en particular. Por un lado, debe haber habido realmente una tumba vacía que ellos sabían que era la tumba de Jesús. Y por otro lado, debe haber habido encuentros con alguien, apariciones de alguien que ellos creían que era Jesús mismo. Si no se hubiera dado lo primero, habrían dicho que esas apariciones no eran más que alucinaciones. Ellos sabían tanto de alucinaciones como nosotros. Si no tuvieras lo segundo, te habrían dicho, bueno, entonces la tumba fue profanada. La profanación de tumbas era muy común en el mundo antiguo, especialmente de personas conocidas, porque los ladrones esperaban encontrar joyas u otros objetos valiosos en la tumba junto con ellos. Realmente todo indica que la tumba estaba vacía y que hubo encuentros reales con Jesús.
Y usted puede revisar todas las opciones, todos los relatos escépticos de, bueno, debió ser así o asá. Pero en realidad, yo y muchos otros hemos hecho eso, y la respuesta es, no, no sirven. No explican el surgimiento de la fe cristiana primitiva. La única forma de explicarlo es decir que Jesús no solamente fue resucitado a la misma vida, Él había hecho algo completamente nuevo. Había pasado, por así decirlo, a través de la muerte y salió del otro lado con un nuevo tipo de cuerpo, del que no había existido ningún precedente, y del cual, hasta el día de hoy, no existe ningún caso posterior. Los escépticos dicen, bueno, eso es totalmente ridículo. Los primeros cristianos sabían que en realidad era ridículo, y mucha gente lo decía. Pero en realidad ellos descubrieron que lo que decían sobre su experiencia de conocer a Jesús y saber que Él estaba vivo, de alguna forma empezó a cambiarlo todo. Y se dieron cuenta de que la resurrección no era solo algo que le pasó a Jesús. La resurrección significaba que la nueva obra de Dios había comenzado. El nuevo mundo ya había empezado, pero no con un gran estruendo y transformándolo todo de la noche a la mañana, sino con este evento prototípico que iba a generar y dar vida a un mundo completamente nuevo. Y puedes ver que ellos creían eso en la forma en que cuentan las historias. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, cuando describe lo que sucedió en ese primer día de resurrección, nos recuerda que era el primer día de la semana. Y un poco más adelante en el mismo capítulo, dice que es el primer día de la semana, y uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene eso de especial? Y la respuesta es que Juan ha escrito su Evangelio muy cuidadosamente, de tal manera que nos recuerda la gran secuencia del libro, del Génesis, la gran secuencia de la creación. Y ahora Él nos dice que esta es una nueva creación, este es el primer día de una nueva semana. Porque el asunto que está tratando, como todos los demás, es que la historia no va así. Jesús murió, Jesús resucitó, por lo tanto eso está bien, vamos a ir al cielo. No, la resurrección tiene que ver con una nueva vida corporal en este mundo y para este mundo. Lo que están diciendo es que la resurrección de Jesús significa que la nueva creación de Dios ha comenzado. Así que, por lo tanto, tenemos una tarea que cumplir. Nuestro llamado entonces, a la luz de la resurrección, es ser, en cierto modo, anticipos de esa nueva creación. Es decir, debemos ser en nosotros mismos tanto beneficiarios como agentes de ello. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, para empezar, que el poder que se lanzó en la resurrección fue como una gran explosión del nuevo poder de Dios en todo el mundo. Ese poder transforma nuestras vidas. Eso ocurre cuando alguien se da cuenta de que el mensaje de Jesús parece surgir dentro de ellos, cambiando su forma de pensar, sentir y actuar. Pero nunca es solo algo para nosotros. Jesús habló, antes en el Evangelio de Juan, sobre el agua viva que daría, pero no dijo simplemente, les daré agua viva. Él menciona que tú debes ser alguien de quien brote esa agua viva. Y para alguien que vivía en el Medio Oriente antes o ahora, el agua viva es bastante importante. Si estás en el desierto, necesitas esa agua, necesitas agua fresca para beber, para refrescarte, para no morirte de sed ni acalorarte. Así deben ser nuestras vidas. La intención de Dios es inundar la creación seca y polvorienta con su nueva vida, y nosotros hemos de ser personas a través de las cuales eso suceda. Esto puede ser mediante los talentos que Dios nos ha otorgado, como la creatividad o el arte, o a través de la pasión que Dios nos da para que se haga justicia en su mundo, incluso a través de la dulzura y bondad que sentimos en nuestro interior para ayudar a las personas que más lo necesitan. Y muy a menudo en nuestro mundo hay muchas personas muy cercanas que encajan en esa categoría. De una forma u otra debemos ser, como ya lo había mencionado, no solo quienes se benefician de esa nueva creación, sino también las personas a través de las cuales se manifiesta en el mundo de Dios.